entre lo que sería el cine comercial y el cine de autor. Muchas veces este cine comercial pues tiene que ver con estos géneros de terror, de ciencia ficción, de comedia romántica, de películas de piratas, de películas del espacio, y esas serían como las películas comerciales, ¿no? En cambio, muchas veces las películas de cine de autor van a ser principalmente aquellas películas que están relacionadas con algún director que sea importante, que tenga una visión de mundo, que tenga una propuesta, que tenga un mensaje, que tenga hasta una ideología, ¿no? Entonces, ahorita se me ocurre así rápidamente el cine de David Lynch, el cine de Kurosawa, el cine de Arturo Ripstein, el cine del propio Buñuel, de Tim Burton, como veíamos, o a mí me gusta mucho el de Fellini, el de Pasolini, el de Almodóvar. Entonces, como estamos en la semana 7, quisiera que a ver si mañana o a ver si ya el día lunes escojan una película de estas de cine de autor, de algún director interesante. A veces los directores interesantes tienen películas más bien hechas, o pueden ser que también cuando uno está escogiendo su película para el análisis cinematográfico, puede ser porque una película les gusta mucho. Entonces, eso es como una buena selección de una película que estén familiarizados con ella y que te les guste mucho por el tema, por la historia, por cómo está contada o por los elementos técnicos, ¿no? Entonces, vayan escogiendo una película de estas de cine de autor y no sé si mañana les preguntaría qué película escogieron y a lo mejor también el por qué escogieron esa película o por qué les gusta esta película, para que base a esta película y en base a las 16 categorías que estamos viendo, analicen esa película. Sería más o menos el mismo modelo que vimos que tiene 16 pasos, pero en lugar de hacerlo de tres renglones, sería hacerlo más amplio, cada uno de estos 16 elementos. Entonces ya no sería hacerlo tan cortito, sino sería hacerlo más amplio. Entonces a lo mejor media cuartilla por cada uno de estos elementos y a lo mejor ver más veces la película, ¿no? Si yo para hacer un análisis cortito de tres cuatro líneas tengo que ver mínimo una vez la película, entonces para sacar una descripción más amplia, a lo mejor tendría que ver dos veces la película para sacar una descripción un poco más amplia de cada uno de estos 16 elementos. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen alguna idea de alguna película que les guste mucho o alguna película que quieran analizar, pero a lo mejor va a haber otras personas que todavía no han seleccionado su película, ¿no? Entonces vayan seleccionando este fin de semana como qué película les gustaría analizar, ¿no? Y de preferencia que la tengan a la mano, la tengan en DVD, que ya ahora se está utilizando cada vez menos, o la tengan en una USB, o se pueda conseguir en YouTube, o se pueda conseguir en Netflix o en alguna de las plataformas de streaming, ¿no? Entonces sería que vayan escogiendo esta película para aplicar este modelo de los 16 pasos, ¿no? Entonces, ya vimos este video de cómo serían estos elementos macro, estos elementos más generales, como el género, la producción, la ideología, la narrativa, y estos elementos más micro que tienen que ver con la imagen, con el sonido, con la puesta en escena, con el montaje, estos elementos más micro, ¿no? Entonces el análisis cinematográfico combinaría estos elementos más generales que están en toda la película y estos elementos micro que van a estar en partes de la película. Para cuando vayan a analizar su película, pueden escoger una secuencia y en una secuencia ver cómo está la imagen, o ver cómo está el sonido, o ver cómo está la música, o ver cómo está el montaje, o ver cómo están los elementos de la puesta en escena en una secuencia en particular. Y para que sea un poquito más concreto, para que sea un poquito más cinematográfico, pues a lo mejor pueden poner una fotografía de cómo es el personaje, o cómo son las locaciones, o cómo es la imagen, o cómo son los diálogos de esa película aplicados a una secuencia, ¿no? Entonces vayan buscando una película que se les haga interesante, que se pueda analizar en base a esos 16 elementos, más la fotografía de la película, más la sinopsis de la película, ¿no? Entonces, hasta este momento que vimos este modelo de análisis cinematográfico, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario con este video que vimos varias veces, ¿no? Entonces, siempre tenemos esas películas así como que son más favoritas y las hemos visto varias veces, ¿no? Entonces a mí me gusta, como de Buñuel, esta que vimos de Simón en el desierto. También quería que viéramos a lo mejor la de Bella de Día, no sé si va a dar tiempo para la última clase de ver Bella de Día, pero es una película que me gusta, ¿no? Y ahorita también me ha estado apareciendo ahí en el YouTube, la de él, este,
la de Susana Carne y Deseo. Varias películas de Buñuel me han estado apareciendo en el YouTube. Entonces, siempre tenemos algún director o alguna película que me llega a interesar. ¿Sí? ¿Alguien más que se le ocurra alguna película? El video no he enfatizado mucho, pero muchas veces cuando tú estás en la lista de cine ya vas con una finalidad. Entonces, si ya conoces la película, tú ya puedes decir, yo voy a analizar la música en esta película. Entonces, yo hice un análisis de la música en una película de un director que se llama Julián Hernández, o muchas veces tú vas con una idea de decir, yo voy a analizar los personajes en esta película, o yo voy a analizar los estereotipos, o yo voy a analizar la parte de la narración, o yo puedo analizar solamente la parte de la imagen, pero en esta parte del análisis cinematográfico, a veces tú dices, de estos 16 elementos, a mí me interesa analizar estos dos o estos tres elementos, porque para mí sería lo más importante. Hay a veces algunos artículos que, por ejemplo, solamente analizan el género en algún director, porque les parece que es muy importante el género en algún director. Entonces, cuando tú ya vistes estos 16 elementos por separado, cuando los unes para hacer tu síntesis, para hacer tu conclusión, tú dices, pues para mí los más importantes fueron estos dos elementos o estos tres elementos, y eso tú lo enfatizas en la parte de tu conclusión, ¿no? ¿Cuáles elementos te parecieron más relevantes para el significado de la película? Entonces sí, muchas veces hay elementos que son más importantes para la parte del significado. Entonces, si yo analizo Tarkovsky, si yo analizo David Lynch, si yo analizo Einstein, pues va a ser importantísimo la parte de la imagen, ¿no? Pero si yo analizo otros directores, a lo mejor como Coppola, lo más importante va a ser la parte de la narrativa, la parte de los personajes, ¿no? Entonces, dependiendo de cada película y dependiendo de cada director, yo voy a escoger estos elementos más importantes, y lo que se trata es que solamente en la conclusión tú decir cuáles elementos te parecieron más importantes para dar el significado de la película en la parte de la conclusión. Entonces, en la parte de la conclusión se enfatizan estos elementos que son más relevantes dentro del filme. Gracias, profe. Entonces sí está bien Profe, el 1 al 4, ¿verdad? Del 1 al 4 no, por ahora. ¿Me dices cuál es el 3 y cuál es el 4? Ah, bueno, aquí tengo la hojita. ¿Tengo una Sí, creo hojita? que era lo de información de los Ah, directores. no. Algo así. Sí, aquí que por lo regular empezaríamos en el título. Lo que se dejaría fuera sería el cartel y la sinopsis, ¿no? Ah, perfecto. Y creo que ya empezaríamos desde el título. O sea, aquí tengo una hojita y sería título, inicio, imagen, sonido, edición, puesta en escena, narración, género, intertextualidad, ideología, final y la conclusión. Sería más o menos pero esto de la foto pues no sería tan necesaria, ni la parte de la sinopsis, eso ya sería para esta película que van a analizar para su trabajo final. Gracias. profe, yo tengo una duda. Bueno, es que yo estaba pensando en Bella de Día, pero no sé si aún se pueda porque le vamos a ver al final. Es que todavía sigo indeciso si vemos la última semana documental o si vemos la de Bella de Día. Ahorita sí encontré la de Bella de Día en YouTube, en español, y también creo que ya en la versión original, que sería en francés con subtítulos, esa está para comprar. Pero sí, estaría perfecto que analizaras Bella de Día, porque ahí le da mucha importancia a los actores, a la fotografía, a la historia. Y también Buñuel maneja algunos símbolos, como en todas sus películas, maneja el símbolo de la cajita, las campanitas, y creo que lo muy, muy importante en esa película es esta relación entre sueño y realidad, que muchas veces se confunde cuál es el sueño y cuál es la realidad. Sí, estaría perfecto que analizaras esa. Y a estos directores que son muy famosos, estos directores que son de cine de autor, muchas veces hay muchas biografías, hay muchos artículos en base a directores famosos, ¿no? Entonces puede ser desde John Ford, Griffith, Wells, Hitchcock, Coppola, Robert Altman. Entonces los directores de cine de autor casi por lo regular tienen biografías y análisis de sus películas. Entonces, tienen muchos libros, y van analizando sus películas, ¿no? Entonces creo que los directores que tienen más biografías es Hitchcock y es Buñuel. Entonces son los directores que va a haber casi más información sobre ellos. Sí estaría bien Buñuel. Sí. ¿Alguna otra Vale, pregunta? gracias. No hay alguna otra pregunta?